creo que los formatos que estuvieron pensados para estas charlas, de la cual creo que esta es la última, me parece que los rompimos todos, porque no somos un docente, sino que somos tres. Eh, la charla va a estar estructurada de una manera que les quiero contar, pero no sé si va a ser una obra, sino que van a ser un universo de temas que recorren obras, haciendo pie en esta que contaba Pablo, que es ese concurso del año pasado, del año anterior, que fue el Faro de la Cultura. Y la propuesta que queríamos hacerles era estructurar la charla como una entrevista circular. Y creo que de alguna manera, en esta entrevista circular, que va a estar direccionada por el eje de este proyecto, pero que va a recorrer posiblemente otros, queríamos contarles un poco cuál fue el acuerdo nuestro sobre cómo hacer esta entrevista circular. La charla va a estar dividida en... Y estaría bueno también poner como unos relojes de ajedrez para que no se haga ni muy corta ni muy larga, sino que vayamos como midiendo cuánto va durando el transcurso que vamos inventando. Pero va a estar organizada en tres capítulos. El primero va a estar girando alrededor de la pregunta de ¿dónde están los edificios? El segundo va a tener que ver con cómo se construyen los edificios. Y el tercero, ¿qué pasa en los edificios? Y de alguna manera, nosotros teníamos ganas de que esta forma de interrelacionar y de coser las preguntas-respuestas también, de alguna manera, demuestren o expongan el trabajo interno que nosotros tenemos en el estudio. Porque si bien Pablo nos presentó como un estudio fundado en el 2006 por Fernando, Marcos, Adrián, Juan y yo, el comienzo del estudio es mucho más complejo que eso. Y de alguna manera, en ese 2006, si hubiésemos sacado, que seguramente hay de esas fotos, la cantidad de gente que colaborativamente estaba como pensando todos estos problemas que de alguna manera siguen hasta hoy, era mucho más grande que la que después terminó decantando por esos caminos extraños que se van dando en los grupos de trabajo que son bien complejos. Pero yo creo que hay algo que quería sí contarles, que ese espíritu colaborativo y caótico, y muchas veces confuso, es algo que está en la génesis de la fundación del estudio y sigue hasta hoy. Y muchas veces hay como miradas contradictorias sobre eso, porque por un lado produce como grados de análisis y de construcción de los problemas muy fuerte, que todos reconocemos como sería imposible hacerlo individualmente, pero al mismo tiempo los procesos productivos y los procesos como de elaboración de las temáticas llevan mucho tiempo. Entonces el estudio todo el tiempo está como mediando con esa extraña contradicción. Bueno, y de alguna manera, contándoles esto, voy a empezar yo con el primer capítulo, preguntándole a Juan, que no lo veo. Una cosa que también queríamos contarles es que las preguntas que nosotros nos vamos a hacer entre nosotros, si bien nos conocemos hace un montón de tiempo y sabemos cuál es la cultura que nos reúne, el otro entrevistado no conoce cuáles son específicamente esas preguntas. Y los elementos gráficos o documentales del estudio que van a ser puestos en práctica para poder responder o apoyar las respuestas, tampoco las conocen los otros dos. Así que me parece que ahí hay una posibilidad para que aparezcan como algunas bifurcaciones en la charla que podemos aprovechar. Y contábamos el primer bloque que tenía que ver con dónde están los edificios. Así que si te parece, vas a ser entrevistado por mí. Bueno, espero que me acompañe la técnica y puedan escucharme. Yo te escucho fenómeno. Espero. Bien, me alegro. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta que tiene Bueno. No, tiene como una introducción. ¿Me escuchás? sí, te escucho. Por momentos te pierdo, pero ahora te estoy escuchando. Ok. Estoy cruzando los dedos. Bueno, nada, voy a empezar con la primera pregunta que tiene como un desarrollo introductorio para ponernos en posición. Y espero que en la respuesta vos también puedas como contarme un poco para que los demás conozcan cuáles son los datos más importantes de cuál fue ese concurso. Yo quería preguntarte acerca de... Viste que en el último tiempo yo venía haciendo como una especie de anotación propia. Y en la práctica de hacer concursos durante tantos años, yo hice como una especie de mapeo en donde pareciera que las oportunidades
que están puestas en discusión a través del instrumento que es el concurso público, empiezan como a moverse hacia el extrarradio. Entonces hay varias oportunidades últimas que empiezan a poner en discusión algunos lugares de la ciudad. Y cuando cuento esto, bueno, de alguna manera estoy hablando de la mirada, de la mitología, de la centralidad, y empiezan a ponerse como en discusión ciertos lugares que por ahí hace 10 o 15 años no estaban en la misma discusión activa. Y tiene que ver con un corrimiento de esa práctica densificatoria que tiene cualquier proceso urbano, no cualquier proceso urbano, el proceso urbano de esta ciudad, y en donde ciertos lugares que estaban vacantes o esperando ser discutidos, empiezan a ser discutidos y cada vez empiezan a ser discutidos como de manera más áspera. Yo en ese sentido quería preguntarte primero si este análisis vos lo compartís, si lo ves así, y cómo ves que está posicionado esa forma futura de gestión de la ciudad. Y después sobre esa misma pregunta quería que me cuentes ¿cuál pensás que son las oportunidades que no pueden perderse en la operación sobre esto que parecía ser una constante en este momento? Bueno, bien, voy a compartir y voy a empezar a hablar sobre algunas imágenes. Me perdí una parte, no sé si contaste cómo era Sí. el esquema, pero yo seleccioné algunas imágenes sin saber muy bien qué ibas a preguntar, que son estas, que se ven acá, iré abriendo a medida que la charla avance. Bueno, el concurso este es un concurso que organizó el gobierno de la ciudad y que acompaña de alguna forma un proceso de reurbanización de barrios, de villas. En el proyecto o en una propuesta que después nos enteramos que había, la idea era que haya uno de estos edificios públicos culturales. La lógica de la... Bueno, estoy presentando un montón de imágenes, básicamente por la lógica de la charla era eso. No creo que hablemos de todas estas imágenes, pero sí son un montón que seleccionamos para, para ver por dónde iba la charla. El Faro de la Cultura es un edificio que plantea a través de un concurso el gobierno de la ciudad. Y que tiene que ver con un desarrollo de barrios vulnerables, de la reurbanización de villas, digamos, asociar siempre un edificio cultural a esa operación de reurbanización. Este era el primer testeo que se hacía de eso. De alguna forma creo que no sé bien en qué está, pero quedó en principio un poco en la nada. Esperemos que se pueda retomar como proyecto, porque creo que tiene algo muy interesante en esa propuesta de entender que a partir de un edificio cultural y público se puede empezar a volver a coser esta matriz social de los barrios junto con el resto de la ciudad. Y hay algo en lo que preguntabas hace un rato ya, Ale, que tiene que ver con el lugar de la ciudad donde está ubicado y con todos los cambios que se fueron dando durante muchos años, que de alguna forma a escala de ciudad, a escala de sociedad y a escala de país son muy pocos, son muy pocos años, pero todo este terreno que estamos discutiendo, que entró en discusión ahora, era agua en un momento. Entonces, ese creo que fue uno de los rasgos que nos interesó dentro de todos
dentro de muchas cosas que nos interesaban de este concurso, cuando decidimos hacerlo. Eh, y había mostrado esta imagen, ahora vuelvo a esa, pero había mostrado esta imagen, había abierto que ese lugar en un momento fue esto, ¿no? Era una playa. Era la costa fangosa del Río de la Plata, y que después estos cambios urbanos hicieron que se vaya modificando y se vaya cambiando drásticamente el territorio. En ese sentido, hay algo de ciertos estudios que veníamos haciendo nosotros desde hace unos cuantos años que nos interesaban, que tiene que ver con estas imágenes que son de unas postales que armamos hace tiempo, que llamamos acuanismo, que tenía que ver con empezar a estudiar o reestudiar el territorio de Buenos Aires desde, desde su condición original y cómo fueron los cambios sucediendo durante los años y cómo el desarrollo de alguna forma fue cambiando rotundamente el territorio. Entonces, este era un imaginario, digamos, donde habríamos algunos desarrollos que están entubados en Buenos Aires, eh, y que después dio como origen a un montón de proyectos y concursos que fuimos haciendo y acumulando durante todo este tiempo, pero que siempre nos interesó esa reflexión en cómo todo esto de alguna forma tiene que ver con la arquitectura, ¿no? De cómo la arquitectura tiene una relación muy directa con el territorio. Yo me acuerdo una frase de Claudio, de Claudio Ferrari, de hace unos cuantos años, que contaba que Buenos Aires tiene como esa falta de lectura original del territorio sobre el cual se pasó la ciudad, hace que todas las casas hoy tengan humedad de cimiento, ¿no? De fundar con un material súper poroso como el ladrillo dentro de una tierra que es extremadamente húmeda. Entonces, esos fueron algunos de los temas que nos interesaron en esto, ¿no? Que un terreno que está en la reserva ecológica, que la reserva ecológica durante mucho tiempo se discutió, porque en realidad no nació como reserva ecológica, sino nació como una prolongación de la ciudad, y que después por las crisis que se fueron sucediendo en el país, eh, más que nada por la crisis de deuda de la última dictadura, que fue la que empezó a trazar esta ampliación de la ciudad, este crecimiento, en un momento quedó abandonado y es súper interesante cómo la naturaleza empezó a tomarlo, como... Bueno, Bueno, entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer al revés. Me tocaba a mí preguntar último, pero Juan me dejó ahí una picando que me encanta para seguir como con esta charla. Y que tiene que ver, se los voy a preguntar a Alexis, que está dentro del bloque de cómo se construyen los edificios. Y en ese sentido, y con ese título o con esa pregunta, se me ocurría que tal vez esto que decía Juan de eh, cómo afecta el territorio en la construcción o en la tecnología, le quería preguntar a Alexis, tal vez es un chiste interno, pero que por ahí lo puede contar como una anécdota también. Y la pregunta es, yendo del territorio a la construcción, ¿de qué te sirvió aprender el detalle constructivo del doble cajón hidrófugo? es una mitología el doble cajón hidrófugo.
Me di cuenta que nosotros, a ver, el doble cajón hidrófugo lo sufrimos durante mucho tiempo y después ahora nos está resultando como muy útil para poder como contar estas contradicciones que son emergentes de la cultura. Yo no sé si todo el mundo lo conoce, pero lo voy a contar eh, para poner en estado de situación. Nosotros tenemos compañeros de nuestra cursada en la FADU que han reprobado la materia de construcciones por hacer mal el dibujo del cajón hidrófugo en un final. Y tiene que ver con algo que contaba Juan, y que en algún momento hablamos con Claudio, que él lo contaba como también como una anécdota parabólica sobre las contradicciones que cargamos encima. Eh, y creo que directamente a la pregunta que vos me hacés, Adrián, no sé para qué me sirvió, porque primero no lo hice nunca en mi vida. O sea, nunca tuve que ponerme de frente ante el problema técnico del doble cajón hidrófugo. Pero sí me parece que sirve, una vez más, parabólicamente, para, de alguna manera, representar esta discusión que es mucho más grande que el problema técnico a esa escala, eh, y que tiene que ver con esto que contabas vos, que cuál es la emergencia, en el sentido de qué es lo que emerge de las condiciones y de las lecturas culturales sobre un territorio en donde nosotros operamos. Y me parece que ahí hay algo para repasar. Por eso yo le contaba a Juan, y por ahí es una pregunta, o le preguntaba a Juan, y es una pregunta que por ahí podemos contestar entre los dos, acerca de cuáles son las posibilidades futuras de estas operaciones en los lugares que han quedado relegados y por fuera de esa cultura tradicional de la construcción de la ciudad, en ese sentido binómico de arquitectura-territorio, o territorio invisibilizado y una arquitectura que trae como un montón de caras culturales desde otro lugar y que se posa sobre ese territorio invisibilizado con una infraestructura de ordenamiento que es como bastante abstracta también. Y ahí es donde calza el cajón hidrófugo, ¿no? Esa cultura tradicional del mampuesto metido dentro de un suelo que es eminentemente húmedo, pone la atención en otro lado, pone la atención en temas estéticos, pone la atención en temas como de completamiento, pone la atención en tradiciones. Pero yo le preguntaba a Juan esto que a mí me interesa un montón, que es, ok, esa fue la historia de nuestra ciudad y la historia del laboratorio americano en los últimos 100, 150, 200 años. ¿Cuáles son las oportunidades actuales? ¿Qué es lo que se puede hacer con lo que hay, con lo que queda y todavía hay? Entonces Ujú. me parece que ahí yo hacía ese recorrido con Juan acerca de que las oportunidades que se están dando en la discusión pública actual están corridas de ese centro tradicionalista en el que el siglo XX estuvo acostumbrado a operar. Y me parece que ahí es donde empiezan a aparecer como cosas interesantes, que por ejemplo la discusión de la cultura disciplinar. O sea, pasaron limpio, ¿qué es lo que se estudia en la facultad? ¿Con qué dirección? ¿Con qué No, bueno, preguntas? en ese sentido, o sea, la pregunta va como al cajón hidrófugo, como para ir también como en este sentido del territorio a la cultura, ¿no? Y cómo la traspolación de un montón de supuestos conocimientos en un lugar que queda como desubicado termina siendo como ridículo, ¿no? Y en ese sentido, paso a la siguiente pregunta. No me mostraste ninguna imagen de esto que te Todavía pregunté. no, pero Tenías, pensé que espero poder tenías, mostrarte alguna. pensé que tenías resuelto el cajón hidrófugo. Este, eh, y te quería preguntar en relación a eso, si crees que de alguna manera hay como una relación entre cultura, territorio y tecnología, ¿no? Y Mm. cómo esa tecnología impacta, o esa tecnología, cultura, y territorio, cómo impacta en la construcción espacial Mm. de los lugares que habitamos. Eh, bueno, sí, es compleja la pregunta. Yo por Es buena, ahí, pero no, no, para está para bien. hacer una pregunta. No esperaba otra cosa de vos. Eh, Mira, como siempre que me haces preguntas complejas, voy a responderte parabólicamente. Mientras el otro lado de mi cabeza piensa una respuesta más concreta. Ok. Pero yo creo, ahora sí puedo como compartir algo. Un segundo. Mira, en relación a lo que preguntás, te voy a contestar con
Comparto toda la pantalla. Ustedes me avisan si se ve, ¿eh? Y todavía no se ve nada. Ahí va. Ahí sí. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, ¿te acordás cuando hicimos este proyecto? Ujú. Este proyecto, bueno, les cuento además no lo pueden reconocer con esta imagen, fue una convocatoria que hicieron unos amigos de una cosa que aún se llama Hello Wood, y es una invitación a participar con un proyecto que está construido en madera en un campo en Entre Ríos. Y es como una especie de feria sí, bueno, es como una kermés de arquitectura en donde hay grupos de trabajo que posicionan una visión sobre la posibilidad del proyecto y después hay un grupo autoorganizado que lo construye. Y yo quería mostrarte esto que pensé en relación a ese par con el faro, con el edificio del faro, porque hay momentos en donde a las restricciones que estaban impuestas por el mandato, por la encomienda, por las bases de esto, nosotros siempre estuvimos como viéndola de costado. La única cosa que proponían como sistema inicial de acción era darte una cantidad de material, que era madera, son listones creo, eran de 6 por 6, ¿no? De 6 centímetros por 6 centímetros, o Sí. 2 pulgadas por 2 pulgadas y 3 metros de largo, y te daba una cantidad que no me acuerdo cuánto era, pero el primer ejercicio que hicimos fue posicionar en un dibujo AutoCAD esa cantidad de listones puesto uno atrás del otro, y te daba, no sé, como si te dijera, 3 kilómetros, una cosa así. Y tenías que producir con eso algo, que no había más restricciones que eso, era el uso de ese material a través de una lógica de proyecto. Y yo creo que lo interesante y lo que después deriva en algunas discusiones que tuvimos desde el punto de vista de la relación de la pregunta que vos me hacés con el proyecto del Faro, es que la única restricción que le pusimos a la operación y a la construcción del problema del proyecto fue la de hacer la estructura, en el sentido constructivo, puesto en punto con la discusión tecnológica del material y en el lugar la estructura más ampliada que se pudiera. Era como agarrar el material, inflarlo como un globo y ver hasta dónde podía estirarse, hasta dónde podía amplificarse la construcción de ese espacio como infraestructura. Claramente no era un proyecto con programa, o sea, no había un programa en el sentido tradicional que construir o respetar, sino que era la construcción de una tecnología espacio. Después otros grupos de trabajo trabajaban con otras visiones sobre esto. Pero yo lo quería contar, y por ahí puedo mostrar alguna imagen de esa estructura avanzada. Esta se ve lo que comparto, ¿no? Sí. Bueno, eso lo que llegan a ver ahí es una planta cuadrada de más o menos 30 metros por 30 metros. Y después había una secuencia de la manera de compartir entre unas modulaciones y otras el material, que daba como esta forma de atravesar el problema de la homogeneidad de esa tecnología estructura o de ese espacio infraestructura, para conseguir como ciertas operaciones espaciales que tenían que ver con levantar más la punta en el punto en donde está sacada esta fotografía y bajar más los bordes o los flaps de esta estructura hacia otros lugares de ese lugar en donde estaba posicionada. Y yo creo que lo lindo de todo esto, más allá de las fotografías, que les puedo compartir algunas más, esta es otra desde otro ángulo, tenía como unas visiones previas que tenía que ver con este tipo de ecualizaciones de la geometría, o estas otras. Pero lo más interesante, y lo que no se ve en el proyecto, es este catálogo que construyó bueno, en ese momento nos estábamos conociendo, pero después terminó siendo un gran amigo, es Guillaume, que es un arquitecto francés que trabajó con nosotros en este proyecto. Llegan a ver lo que comparto, ¿no? Sí, por partes, pero está bien. Bueno, igual está Ahí bien va. por parte, porque es un Sí. manual de operaciones constructivas y tecnológicas, lo que les acabo de mostrar, que tenía como, no sé, 200 páginas o 150 páginas, en donde había una secuencia de cada uno de los puntos y el desarrollo técnico de cada uno de los nodos, llegan a ver ahí, ¿no?
cómo con estos materiales combinados y con una tecnología que tenía que ver con el mínimo recurso de los tornillos, se podían preparar todos los elementos que podían hacer como esa interacción entre la construcción de la idea de la estructura ampliada o amplificada o inflada con ese material que es finito y su mediación con el suelo de apoyo, por ejemplo, que era un quilombo, porque clavar una estaca para esas estructuras, que en el punto más alto tenía 6 metros, era bastante complejo. Y lo que quería mostrarles con esto es si paso todas las imágenes en donde no tiene sentido que les vaya contando cuáles son los nodos que se activan o se desactivan, pero es una misma combinación tecnológica de ese material que va encontrando su secuencia para la construcción de ese dato, que era amplificar la estructura y convertirla en una infraestructura espacial lo más grande que se pudiera con esos recursos. Y al final... Hay que aclarar, perdón, que esa estructura se montó en una semana, ¿no? O sea, se montó en una semana. Por eso es el catálogo también. Sí, era la única forma de hacerlo. Sí, claro. Pero después de pasar por la experiencia de embarrarte las gambas y de poner tornillos a lo loco, yo creo que lo más interesante del proyecto pasa a ser esta secuencia catalogada. Y de alguna manera quería con esto como contarte o responderte acerca de esto que me decías vos. Yo creo que hay algo que se traduce después al problema del faro, y para contarte eso voy a abrir una sola imagen para que después vayan emergiendo las demás, que tenían que ver con esta. En donde el problema del proyecto, que está aplanado en las bases, como en cualquier concurso, en donde aparecen, bueno, los que han hecho concursos lo saben y los más jovencitos lo irán sabiendo, aparecen como todos los datos del problema homogeneizados por esa estructura que hace pública la demanda. Y parte de la construcción del proyecto es ecualizar esas demandas también. Y para nosotros, creo que hay algo que se tradujo directamente. Yo me acuerdo cuando, además, este concurso lo hicimos con una participación muy activa de Emilio, que es estudiante, ya no sé si es estudiante o si ya se recibió Emilio, pero en ese momento debe estar a un año de recibirse. Y me acuerdo que lo interesante fue que cuando empezamos a pensar el problema del proyecto, la maqueta, que en ese momento estaba construida a escala 1:100 con unos palitos muy mal pegados, que vino a la mesa de discusión para ver qué elementos emergían de ahí y que sean trasladables al problema de este concurso, fue la maqueta que hicimos en Hello Wood, ¿no? Esa maqueta que estaba ya medio herrumbrada y llena de tierra, volvió a la mesa de discusión, pero ya no con los temas específicos de la construcción de ese objeto madera, sino con los temas que venía arrastrando y que podían ser como catapultados al problema de este proyecto. Y tenía que ver con la indefinición de la relación de la matriz espacial con el programa. De hecho, ¿te acordás que en un momento, cuando leímos las bases del concurso, que eran como muy específicas, porque hay como una necesidad en el momento que vos emitís una demanda que es para todos los participantes, hay un momento donde hay unas bases que están escritas, que te dice 3 aulas, un auditorio, un hall, y cada una tiene como unos metros cuadrados. Y hay un momento donde, retomando esto que decía Juan, que es la posibilidad de estos edificios culturales a través de este programa, de articular las condiciones urbanas en ese punto, nosotros mismos pensábamos si estaba testeada la estabilidad del programa en la demanda. Decía, che, pero ¿por qué son 3 aulas y no 4? ¿O por qué son 4 aulas y no 5? ¿O por qué estos metros cuadrados? Entonces parecía como por un lado había como la demanda de un edificio que pudiese como operar muy imaginativamente en la construcción de estos ambientes articuladores, pero por otro lado las bases, que de alguna manera referenciaban al programa, lo que habitualmente llamamos programa de necesidades, y creo que ahora ya nadie le dice programa de necesidades, ¿no? Como si fuese una necesidad. Había un momento donde estaba fracturada esa relación. Y me parece que lo más importante, y lo que para mí fue y sigue siendo lo más lindo del proyecto, es que, una vez más, esto que empieza a aparecer como vasos comunicantes entre varias de las cosas, de los proyectos propios y ajenos que a mí más me gustan, tiene que ver con la emergencia estética de una decisión que es estratégica y que de alguna manera todo el tiempo va dando vueltas en lo inestable y lo reversible, que son las condiciones estructurales,
pero no solamente estructurales desde el punto de vista de las cosas que hacen que un edificio no se caiga, ¿no? De estructurales en el sentido también del ordenamiento geométrico y qué clase de relación que es inestable construye con la lógica del programa. Me parece que ahí hay como una base fundamental para un montón de cosas que, de alguna manera, cuando yo te contaba esto, hay una imagen que en el estudio da vueltas todo el tiempo, que es esta. O sea, esto, supongo que todo el mundo ya alguna vez lo vio. Es el plano de una casa chorizo, que es esa variación americana de la tipología de casa romana, en donde lo han hecho, lo pueden hacer intelectualmente y lo han hecho físicamente. Visitar el tejido que fue construido así en la ciudad. Hoy en día, en Palermo, por ejemplo, en Palermo creo que es el lugar como más, que más laboratorio puso en marcha con respecto a esto. Todos los lugares que hoy son los lugares hipsters y cools, en donde suceden los nuevos programas que este tipo de gentrificación de la ciudad da, en gran medida suceden dentro de estos artefactos. Y pueden suceder dentro de estos artefactos porque yo creo que la Casa Chorizo, lo más lindo de la Casa Chorizo, es la construcción de esa inestabilidad de la matriz espacial versus el programa. Es muy lindo hacer el ejercicio, si vos dentro de esta planta, por ejemplo, no lo cargas de ese lenguaje que suelen ser como, no sé, por ejemplo, la forma de dibujar una cama o la forma de dibujar una mesa. Que después con la venida del AutoCAD, viste que se volvió como más bruto todo eso, hasta que se volvió a subjetivar ese dibujo que venía mecanizado por la herramienta digital. Entonces, si vos a esta planta no le pones todos esos dibujos, es difícil saber qué escena doméstica hay en cada lugar. Yo te digo 4, ¿qué es el 4? Puede ser un dormitorio, puede ser un comedor, puede ser una cocina, o puede ser alguna clase de esos programas que no están catalogados tan rigurosamente como en una planilla de ventas. Entonces me parece que entre el faro y esa estructuración infraestructural del espacio y la Casa Chorizo hay una relación que a mí me interesa un montón. Y te dejo con esto para que lo tomes por si sirve para la próxima pregunta y si no, no. Hay algo que es lo contrario a eso, que es esto. Esto es una planta que podría estar expuesta en una vidriera de una inmobiliaria y podría ser, no sé, un edificio genérico que completa el tejido construido en la ciudad, por lo menos de 1960 hasta hoy. Y fíjense que si hacen el mismo ejercicio que recién les proponía y borran imaginativamente cada uno de los bloques que muestra cuál es esa relación entre espacio y programa, por la propia constitución de ese espacio, te das cuenta que es. O sea, no hace falta dibujarle. ¿Se llega a verle el cursor cuando Sí, marco? sí. No hace falta dibujarle una cama con la sábana abierta para saber que este es el dormitorio secundario. Y no hace falta dibujarle una cama doble con la sábana abierta y 2 mesitas de luz para saber que el que está acá es el dormitorio principal. Y así con cada uno de los elementos. Entonces me parece que ahí hay como una bifurcación que yo quiero creer que a nosotros nos interesa un montón. Y que tiene que ver también con un corrimiento como el problema del diseño. Hoy, antes de hablar, nosotros buscaba. Yo esto en algún momento lo había escuchado y creo que lo escuché en mis primeros años de mi cursada como estudiante en la FADU, en donde alguien, que no me acuerdo quién fue, hacía como esa traducción en el sentido del italiano-español, en donde diseño es dibujo. Entonces hay algo en la cultura de la palabra que también está bueno poner en discusión, ¿no? ¿Qué es el diseño? Yo creo que todo esto que te conté, y ahora te dejo para la próxima pregunta, si es que hay otra, tiene que ver con un corrimiento de ese lugar. Y trabajar como de manera, no sé, vos contabas sobre los ingenieros al principio, ¿no? Y No, Carlos, vi un ingeniero ahí viste un ingeniero. Pero me parece que hay algo de la manera de pensar ingenieril que si es reabsorbida por la disciplina, corre de lugar algunas cosas que fueron cristalizándose en el último tiempo que me parece que vale la pena discutir. Bueno, está bueno. Tiene algo que ver con lo que en algún momento dio como el discurso de Le Corbusier también, ¿no? Esta cosa de volver como a lo esencial y no tanto a la cuestión esta de más
de la arquitectura, como se había convertido en una cuestión de decoración más que en los problemas esenciales de la arquitectura. Pero me gusta, estuvo bueno que hayas puesto esta imagen, porque me da pie para la última pregunta que tengo, que tiene que ver con si para vos, bueno, para vos no, a ver, va de vuelta. Eh, la pregunta refiere a qué diferencias existen entre la construcción y la construcción de arquitectura. O sea, hay un primer layer que es como la construcción como metodología, como instrumento para generar espacios, pero entendido como la operación de la construcción, eh, puede dar como una serie eh, de espacios que si están como asociados a una tecnología y a un pensamiento espacial, podría dar como cualquier otro espacio. Quiero decir, que está ligado también a la pregunta anterior que tenía que ver con el cajón hidrófugo y el territorio. En este sentido, esta lógica de construir o construir arquitectura, ¿no? Como esta dicotomía. No, sí, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que en eso que preguntás me parece que tenés como que, pienso que es una posibilidad, como que deshacer un poco el entramado de lo que significa construcción en ese punto. Yo creo que retomando algunas de las cosas que te contaba recién, porque me parece que tiene que ver con eso, A ver, perdón, pero lo digo porque mostraste una planta de un edificio indeterminado, como indefinido, ¿no? Como tal vez, no sé, una frase se me viene ahora a la cabeza, de Aldo Rossi, ¿no? Que decía, la flexibilidad es la indefinición del arquitecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa planta de la Casa Chorizo pone en evidencia esto, y esta planta que acaba de mostrar, no. Y me parece que ahí hay algún tema de vinculación en esto que te pregunto, en relación a qué es construir espacio o qué es construir. mm. Eh, bueno, no, me quedé pensando en esto que decías. Lo que pasa es que también es verdad que no es un problema geométrico. ¿Viste cuando se solía decir hay que resolver la planta? Ujú. A mí me tardó muchos años en la facultad empezarme a preguntar qué diablos querías decir resolver la planta. No, hay que resolverlo. Como si fuese un problema operacional, ¿no? Como si tuviese un problema adelante que ya tiene una respuesta que vos no conocés, pero a través de esa práctica del oficio, sos capaz de llegar a través de un camino a la resolución de ese problema. A mí me gusta pensar más que los problemas los tenés que construir. Y a mí me resulta muy interesante desde siempre en las discusiones que tenemos este binomio que puede estar representado por la planta de la Casa Chorizo o por la planta del departamento genérico de construcción del tejido urbano de vivienda colectiva de los últimos 50 años, porque al final lo que emerge de ahí es una cultura. O sea, no hay un arquitecto que sabe resolver la planta que por ahí están viendo ahora si sigo compartiendo, ¿no? Aunque sea en chiquitita. O sea, no hay una forma de resolverla mejor que en otra. Eso es la expresión de una cultura que demanda, ¿no? ¿Quién es el que demanda o que construye la demanda para que sea posible una cosa o la otra? Después, no sé, a mí me pasó cuando era chico de vivir, casi que la casa de mis viejos era una casa chorizo. Y como había una cultura del habitar que estaba dedicada y montada sobre esa construcción espacial. La cultura del habitar que está montada sobre esta planta es otra. Son como universos bien definidos, los que Ujú. emergen y los que demandan eso. Eh, bueno, no sé si contesté del todo tu pregunta. Creo que no. No, igual, Pero es parte del a ver, asunto. para mí lo que está bueno de esta charla es que dejar preguntas. No sé, me parece que está bueno en ese sentido. Y poder, digo, por ahí
No sé, alguno por ahí se frustra porque no estamos mostrando la obra que vinieron a ver, pero la verdad que a mí me resulta más No, bueno, interesante hablar como no, de la cuestión más generales de la arquitectura y no de una obra que tal vez sí tiene como estos temas, pero que, no sé, me resulta más interesante como poder hablar de temas de arquitectura más profundos que de un proyecto, o de sí, cómo se sí. resolvió un proyecto. Además creo que tiene que ver esto, Adri, con... Para nosotros es como una especie de tradición del estudio, mezclar los temas. Ujú, O sea, nosotros funcionamos mezclando los temas. Y nuestra forma operacional no es lineal. Y me parece que eso lo empezás a autorrevisar con el paso del tiempo y cuando algunas cosas que vas como poniendo sobre la mesa y se van cristalizando como un lugar o como un tema que puedes compartir con los demás, empieza como a encontrar los vasos comunicantes con los demás temas. Yo qué sé, hay a ver, dentro del estudio hay como una idea de que es, bueno, se te ocurre una sola cosa en la vida, no se te ocurren varias. Eh, y si bien eso no es verdad, sí es verdad que los temas que van siendo de interés dentro de la agenda del estudio empiezan como a compactarse y a densificarse. Y me parece que esto, no sé, yo pensaba cuando no sabía qué me ibas a preguntar, pero traía otro tipo de imágenes ujú. como esta. Eh, Esto que ven acá se llama Bullwinkle y no sé si lo pronuncié bien, pero es uno de los momentos en donde una de las patas de la petrolera que está en el Golfo de México fue en unas barcazas, salió del astillero, ni siquiera es un astillero porque no es un barco, donde fue construido en tierra, y 4 de estas patas fueron movidas a través del agua por el Golfo de México para posicionar esa gran petrolera esto debe haber sido en los 80. Y esto lo traía porque estas imágenes de alguna forma están en la mesa de discusión de los proyectos. Cuando empezó el proyecto del Faro, que es un concurso que tiene como esa agenda que todos los concursos tienen, ¿no? En donde empezás y terminás en un mes y pico, eh, es más probable que dentro del estudio empiecen a aparecer discusiones que giran alrededor de lo que se desprende de estas imágenes, como temas generales que van concatenando eh, estas temáticas de proyecto en proyecto, antes que cuestiones resolutivas o pragmáticas en el sentido tradicional del proyecto. No sé, otra de las imágenes que a mí me interesa un montón tiene que ver con esto. Esta es una planta de los pocos dibujos que Terragni hizo para representar eh, en este edificio que se llama Danteum, la Divina Comedia del Dante. Y es muy interesante porque los espacios tienen como ese lenguaje que podría estar como ligado a los postulados modernos, sin embargo, su condición simbólica y representacional está hablando de otra cosa. De cada uno de estos espacios, y ahí aparece como en esas letras medio stencil, representaban el purgatorio, el cielo, el infierno y ese camino guiado que Dante cuenta. Eh, y creo que ahí hay un hilo conductor que a mí me resulta como, no sé, me resulta como muy lindo de ser atravesado, porque después está todas las cuestiones técnicas como mucho más específicas del problema de los proyectos, que tienen que ser atendidos. Pero me parece Ujú. que el hilo conductor que los atraviesa transversalmente eh, es algo muy lindo para charlar. Sí, está bueno esto que decís, porque me da pie para, si querés, dejar de compartir y quiero compartir algunas cosas que Perdón, tengo, que seleccioné yo, que ahí Juan va. me quería o me tenía que preguntar, pero como no sé si está o no está, eh, entonces, Estoy, no sé si se ah, escucha y tengo miedo de hablar, bueno, creo. bueno, Bienvenido, Juan. entonces pregúntame, ¿cuál es tu pregunta, Juan? ¿Cuál es mi pregunta? Bueno, quedé medio como desarticulado en la conversación, pero en esa tercera parte de la charla que venía y que íbamos a hablar un poco sobre los usos y el programa y demás. Em, Creo que iba por el lado de que, de alguna forma, los arquitectos creo que estamos más habituados a responder que a preguntar, ¿no? A dar respuestas antes que a hacernos preguntas. Y creo que de alguna forma tiene que ver con un tema de formación
y de cómo por lo menos nuestra generación se formó, que casi como por momentos la materia de arquitectura en las facultades, bueno, en los procesos que hicimos nosotros, tenía que ver como con ir resolviendo problemas, ¿no? Como con ir completando programas que bajaban, ¿no? Como esta cuestión del trabajo con el programa para poder empezar a pensar algo. Y en ese sentido, los concursos creo que de alguna forma forman parte de eso, ¿no? En relación con el programa que te dan, ¿no? Acá es lo que decía hace un rato Ale, ¿no? Bueno, son cinco aulas. ¿Y por qué son 5, no 7? ¿De dónde sale esa pregunta? Pero creo que venía al pensar cuáles son los márgenes que hay para poder hablar de arquitectura y de los espacios y de los edificios y de las cosas que empiezan a pasar ahí o qué oportunidades empiezan a pasar y que están por fuera del programa, que están como fuera del sistemizado que viene dado muchas veces con los concursos, ¿no? Bueno, a ver, a ver si logro compartir la pantalla. Quería un poco ligar tu pregunta a algo que venía contando Alexis, ¿no? Tu pregunta va por qué cosas se dicen en los programas y qué cosas no se dicen, y a partir de esas cosas que no se dicen, nosotros las usamos bastante para poder trabajar. Y entonces, ¿están viendo ahí la pantalla completa? Sí. Creo que sí. Bien. En ese sentido, me parece que esto más como sumado a la indefinición a veces de algunos espacios y de la flexibilidad que eso permite, esta cosa del leer como entre líneas lo que se pide o lo que hay que resolver, me parece que eso es una combinación que en general te puede dar como algunos datos que no están expresados en ningún lado, y que nosotros habitualmente usamos como herramienta de trabajo. En ese sentido quiero mostrar y quiero hacer como expresivo en unas imágenes esta cosa que decía Alexis, que en la vida se te ocurre una sola cosa, y hoy repasando como varios de los proyectos que venimos trabajando y que venimos haciendo, me di cuenta que solo se nos ocurrió una cosa. Y se las voy a mostrar. Este es para los que estaban ansiosos para ver el Faro de la Cultura, esta es una imagen del Faro de la Cultura. Donde, no sé si ven el cursor ahí, ¿sí? Sí. Bueno, donde hay un lugar que no es parte del programa a pedido, que es esta plaza semicubierta, cubierta, pero pública, donde después, qué sé yo, de alguna manera cumple con la cantidad de metros y programa que sí piden, que son aulas, talleres, bar, biblioteca. Allá al fondo se ve como esa especie de Zoom auditorio, o como lo quisieran llamar. Pero yo creo que el valor agregado que tiene este proyecto, o que por lo menos nosotros entendimos en el pedido del proyecto, es justamente lo que no estaba en el pedido, que es esto, es este lugar. Este lugar no lo pedían en ningún lado. Y es el lugar que reúne a la gente, que puede de alguna manera sostener y soportar la entrada y la salida de el lugar que sigue, que es como el auditorio,
¿no? Que podría ser, a ver, ¿esto? No. Mm. Es esto que está acá adentro, ¿no? Entraban 500 personas o 300 personas. Entonces, ¿cuál es ese lugar intermedio entre poder vincular un espacio que entran 500 personas o un taller que entran 10 chicos o chicas para tener una clase de cocina o un espectáculo que tal vez suma a gente que no necesariamente es del barrio? Entonces, en ese sentido, pensaba que este primer espacio que está acá es uno que nosotros ya habíamos ensayado en el 2006, que tiene que ver con que es perdón por la imagen que es horrible, pero es la que conseguí. Pero de Eran alguna nuestros primeros renderizados, Adri. Exacto, sí. Tengo una Entonces, pregunta linda, si quieres la puedo presentar después. bueno, dale. Pero me resultaba interesante porque es el mismo lugar, ¿no? En otro lugar de la ciudad, pero este era un proyecto que es el proyecto que a nosotros de alguna manera nos fusionó y nos convirtió en lo que somos, pero que cuando descubrimos esta imagen, entender que el hall de algunos edificios o el intercambio social del edificio con el espacio público eran estos espacios medio ambiguos también, ¿no? Que es como esto que contaba Alexis entre la indefinición del programa. O sea, este edificio es para el concurso de la Rural, que no ganamos, obviamente, pero de alguna manera nos hizo empezar a trabajar juntos. Lo que estaba bueno es que tenía una cantidad de programas diversos y de diferentes escalas, y que nunca podíamos como encontrarle la vuelta a esa relación entre el edificio y la calle. Esta foto o este render está sacado como si fuese de Avenida Santa Fe, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese lugar, ¿no? O sea, ese lugar en donde vos entrás a un edificio que puede tener 5.000 personas adentro. O por momentos podía tener 20 personas, porque había unas salas de cine o lo que sea. Y entonces entendíamos que esa interfaz entre la ciudad y el edificio tenía que ver con algo que no era ni edificio ni ciudad, sino como todo eso a la vez. Y entonces, esta es una de esas expresiones y que se repite en el Faro de la Cultura, pero que también se repite de otra manera en otro proyecto que les quería mostrar, que es este proyecto, que es el del Predio Ferial del Sur, y que de alguna manera también genera como esta lógica de híbrido entre ciudad, edificio, uso, calle, interior, exterior, y que de alguna manera nos gusta como volver a repetir, ¿no? Y hoy cuando hacía esta vuelta por estos proyectos y estos edificios, me di cuenta que en realidad esto que decía Alexis, que se te ocurre una sola cosa, lo venimos como repitiendo en varios formatos. O la expresión construida, porque todos estos que mostré son todos proyectos, son cosas que fuimos ensayando, pero la expresión construida de eso es esto, ¿no? Este proyecto que es el MAR, el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, en el día de su inauguración pasó esto, ¿no? Un lugar que nosotros de alguna manera pensábamos como la foto inamovible del proyecto, que era como esa plaza de esculturas, que es este lugar. En un momento tiene la escultura, que es el logo marino de alfajores de Marta Minujín,
pero también es el soporte de una orquesta y una cantidad de gente escuchando un discurso político de la inauguración del museo. Y también es el soporte para poder entrar a el museo, donde tal vez entran a una sala 10 personas o, no sé, una por cada hora. Digo, no necesariamente todo el tiempo pasa esto. Pero sí puede pasar. Entonces, en ese sentido es en el que me parece que, de alguna manera, respondiendo a la pregunta de Juan, es como esta cosa de la indeterminación del programa o la reinterpretación de un programa en relación a unos espacios, ¿no? Y cómo esos espacios pueden ser como versátiles o de soporte para diferentes escalas. Hay Hay que algo pensaba... interesante, a ver, no, decía, hay algo interesante como en esa traslación que tiene esta idea que se repite en algunos proyectos en relación con el faro, que tiene que ver con ese espacio de intercambio, ¿no? Con ese espacio democrático y de intercambio que creo que buscábamos que el proyecto tenga. A ver, ¿puedes poner de vuelta la imagen general, la de acceso, un segundo? ¿Del faro? Del faro, del faro. Ahí está. Que tenía que ver con... Esta imagen es como el punto de vista que te lleva hacia el edificio desde la ciudad, ¿no? Desde la costanera uno hay planteado una especie de plaza de acceso que te permite ir aproximándote a ese edificio, ¿no? Ahora, por otro lado, lateral a este espacio hay una plaza barrial cuya aproximación es distinta, es mucho menor, es otra escala de aproximación. Que hay algo que tienen estos edificios públicos que tienen que ser básicamente integradores, ¿no? Como lograr integrar y lograr democratizarlo. Por eso ese espacio nos parecía que es un espacio que no tiene puerta, en donde esa indefinición entre el que estás adentro pero a su vez estás afuera, nos parecía súper importante en esa relación de atraer o de ser un edificio que logre que tanto el barrio como la ciudad se lo apropien, que sea como una especie de intermedio, de nexo, de rótula entre esos dos como escalas muy distintas que hay, que buscábamos que convivan en este edificio, y que, Perdón. que pase No, por, que... por tener por ser un edificio sin puertas casi, ¿no? Ujú. En esa relación del entrar, del estar adentro del edificio, participando sin que nadie te mire, sin que nadie te pregunte nada, ¿no? En esa función de apropiarse de los edificios. Sé que en relación a esto que contaban los dos, yo, si dejas de compartir, quiero compartir una foto Ok. y contarles una cosa, y por ahí después, no sé, Pablo, vos sabiendo cuál es la hora y sabiendo cuál es el ritmo natural de estas charlas, por ahí podemos en algún momento hacer un freno y hacer como unas discusiones más abiertas sobre todo esto que hemos contado. Pero quería, de alguna manera, a ver si lo logro. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Ahí está. Eh, bueno, ven esa fotografía. Hay algo lindo que a nosotros nos gusta como volver a tomar, que tiene que ver con el corrimiento de todos esos vestidos que el arquitecto se pone, el arquitecto tradicional se pone. Y me acuerdo cuando estábamos haciendo en aquel 2006 el concurso de la Rural, con las primeras maquetas aparecían también estas fotografías. Esta es una fotografía que o capturó o tomó Guadalupe, que trabaja en el estudio con nosotros.
Y es muy lindo ver cómo todo esto que los chicos acaban de contar, de alguna manera aparece representado acá. O sea, ¿quién no ha ido a mear a una estación de servicio? Ese lugar es uno de los lugares más públicos que hay en la ciudad. Cuando llueve y te olvidaste el paraguas y diluvia, ¿cuántas personas se recogen en ese techo público, que es un techo infraestructural? Y tiene como esa potencia de la infraestructura de combinación en la ciudad, que es mucho más fuerte sobre si tiene un mejor o peor diseño, o está más o menos diseñado, o es un mejor o peor proyecto desde ese punto de vista tradicional. Yo creo que hay algo muy lindo inclusive en esta fotografía, que es una de las pocas, esto es cerca de Villa del Parque, porque además esa combinación de ese espacio infraestructural en la ciudad soporta también la vivienda. O sea, lo que ven ahí arriba es una vivienda de corte pseudo-proto-racionalista, combinada con una potencia infraestructural que para mí recorre todo esto que de alguna manera les contamos. Yo creo que una de las cosas también que en los cursos de proyecto nosotros hacemos para habilitar estas discusiones tiene que ver con, y acá los desmarco a Adrián y a Juan, porque por ahí no pensamos lo mismo, pero yo lo digo así para poder como confrontarnos en esto. Para mí uno de los edificios dentro de todo este universo que estamos presentando más interesantes de la ciudad es el Alto Palermo. El Alto Palermo, que es una obra de Juan Carlos López, que inclusive hasta podríamos hacer como una especie de análisis ideológico de cuál fue la cultura o el universo cultural donde Juan Carlos López se posicionaba, tiene la potencia de la infraestructura en su diagrama, más allá de la estética del edificio, más allá de que sea un edificio noventoso, de que tenga las palmeras de plástico, de que tenga las barandas doradas y los ascensores, viste como tiene los barcos que te llevaban a Montevideo en los 90, viste como esa crema que tiene la arquitectura. Si vos despojás de esa condición estética, y que tiene que ver también con el mercado, con lo que era un shopping en ese momento, las condiciones de relaciones urbanas y de ese nuevo estatus, que no es lo público y lo privado, sino que es un híbrido que el Alto Palermo consigue, es único en la ciudad. No hay otro edificio. Tal vez las galerías de los 60, ¿no? Que de alguna manera inyectaban en ese entramado de la ciudad esos conductos públicos en donde vos encontrabas como esa vida intramanzana que no estaba prevista por esa colonización basada en la infraestructura de las leyes de Indias que colonizaba la Pampa como si fuese una abstracción. En esos edificios aparece algo muy, muy fuerte. A mí me gusta mucho el Alto Palermo porque además consigue algo que Paul Virilio siempre quiso hacer y no pudo, que es el plano diagonal. Es muy interesante como entrando por Santa Fe hay un momento en donde pasás por sobre Arenales. O sea, tiene como unas condiciones de los suelos inclinados que logran como jaldrar la complejidad de la ciudad bidimensional, que de alguna manera tiene que ver con todo esto que a otra escala y en otras oportunidades creemos que los edificios tienen que poder producir en una ciudad que ya no tiene las mismas lógicas del siglo XX, que tiene otras problemáticas, otra saturación, y necesita como conseguir otras oportunidades dentro de la arquitectura para poder responder. Nada, quería contarles esto porque por ahí está bueno terminar con una foto que no solamente no sea una obra nuestra, sino que no sea una obra que está tradicionalmente inmersa dentro de lo que es como nuestra disciplina, sino que es un artefacto que tiene otras condiciones y me parece que hay un montón de cosas interesantes en esas condiciones para poder traer una vez más a la disciplina.